Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por, por sumarse hoy. Todavía tenemos un poco de gente conectándose, pero bueno, vamos a dar inicio. Yo soy María, conmigo está Romina también, somos las dos parte del equipo de GRIEX. Las dos somos parte científica del equipo de GRIEX. Creo que algunos nos conocen, con algunos ya hemos tenido contacto, con algunos ya un nombre reconocemos que ya se inscribieron en la convocatoria o incluso que ya tuvimos alguna reunión, pero muchos otros no. Así que bienvenidos a todos y gracias por la curiosidad y el interés para sumarse hoy. La intención de hoy es que sea como un webinar muy relajado, de un espacio para responder todas las dudas que fueron teniendo y que puedan tener hoy, ya que estamos acercándonos al cierre de la convocatoria, que cierra el lunes. Y nuestra intención es que sabemos que esto es algo totalmente distinto probablemente a lo que uno se viene encontrando en su carrera científica y que poder acercarnos a abrir este espacio a responder las dudas y a conocer un poco mejor, a que conozcan un poco mejor. Para eso también hoy nos están acompañando dos científicas emprendedoras del portfolio, nuevas en las que hemos invertido en sus startups el año pasado, o sea, en 2024. Vicky de Microin de México y Lau de BioBlends de Argentina. No voy a contar más porque las dejamos que tal vez chicas cuando hablen por primera vez, antes de responder tu primera pregunta, preséntense ahí un poquito con su background y un poquito alguna línea de lo que hace la startup. Eh, ¿Te parece, Romy, si volvió la conexión? ¿Querés Estoy arrancar acá. vos con las preguntas? Dale, Bien. buenísimo. Gracias a todos Ah, por sumarse. y pueden Adelante. seguir haciendo preguntas por el chat si van surgiendo cosas y las vamos sumando a la lista y dentro de lo posible o las respondemos por el chat. Bueno, arrancamos, las estuvimos agrupando un poquito. Algunas se repetían o se asocian a distintas partes como del proceso. Así que podemos arrancar con una pregunta que nos hacía Yenira de México, que básicamente quería conocer los requisitos para aplicar a la convocatoria. em, y en qué consiste el programa, que eso lo vamos a ir charlando un poco más adelante, pero requisitos para aplicar a la convocatoria de proyectos científicos es básicamente tener un proyecto científico y un dominio de ese tema en el cual se esté trabajando y una inquietud de emprendedor, una intención, unas ganas de explorar este camino nuevo. Y bueno, eso es como para arrancar eh, un primer, una primera respuesta. Em, y hay, digamos, relacionadas también respecto al nivel de madurez de los proyectos o de si tiene que existir propiedad intelectual, que también propiedad intelectual lo vamos a ir trabajando, pero respecto al nivel de madurez, hay como una pregunta muy puntual, no es el punto más relevante para nosotros para definirlo. Sí tienen que estar trabajando en este tema, pero no nos guiamos por el sistema de TRLs que por ahí está bastante utilizado, sino que lo que buscamos entender es cuál es la ciencia detrás y cómo lo están pensando. Em, Creo que hasta ahí podemos ir con estas. Estaba de Anita también, Arenas de Chile, que un poco estaba relacionado al desarrollo mínimo de este producto o servicio. Bueno, lo que decíamos recién. Ujú. Lo único que tenemos que tener es más que una idea eh, o sea, más que una idea que surge no de los desarrollos propios, ¿sí? Para entender el grado de avance. Como no nos regimos por TRLs, no necesitamos que tengan un grado de avance grande, no necesitamos que tengan una startup, por supuesto, ya armada, pero sí necesitamos que tengan algo que sustente esa investigación, ese proyecto que están trayendo. Tal vez, aunque sea un poco más temprano, antes de lo que pensamos, está bueno para que Vicky y Lau cuenten en qué estaban, digamos, cuánto había del proyecto que hoy, y esta tal vez va para vos, Lau, ¿no? ¿Cuánto había del proyecto que hoy es la startup específicamente?
en qué grado de avance estaba. Sí, bueno, pido disculpas, me acabo de conectar con el teléfono porque mi computadora no se me desconectaba el wifi. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Hola a todos. Nosotros sí, efectivamente, tenemos una startup nuevita que se llama BioBlends, en donde diseñamos conservantes gaseosos, biológicos para alimentos. En su momento, el equipo está formado por tres científicas de Tucumán, del norte de Argentina, y un emprendedor de negocios que es Sebastián Saera, que está en Buenos Aires. Este, mm, la idea, la verdad, que empezó de una manera muy diferente a lo que es hoy. Nuestra primera aproximación fue en un programa organizado por el Consejo Federal de Inversiones, donde nos presentamos por primera vez ante Gridex y ante otras aceleradoras que estaban ahí. Era una idea inicialmente pensada para solucionar un problema en el agro. Tuvimos que trabajarla muchísimo, pensarla muchísimo, y hoy terminó en el proyecto que es BioBlend, que tiene que ver con un enfoque totalmente diferente. Pero bueno, creo que Ignite nos sirvió para eso, nos sirvió para aprender a diseñar realmente lo que es una estrategia de negocio a partir de una idea inicial que por ahí no tiene mucho que ver con lo que termina siendo la idea final de la empresa, de la startup. Buenísimo. Gracias, Lau. Y Vicky, aprovechamos y cuál era eso, el nivel de desarrollo que tenía la startup que Microin, que nos puedes presentar un poquitín. Ok, bueno, pues en nuestro caso, Microin comenzó un poco cuando yo estaba estudiando el doctorado, que me empecé a especializar en métodos de inmovilización de células, que básicamente son estrategias para generar protección para microorganismos, por ejemplo, y en un inicio estaba enfocado mucho más como en estrategias de biorremediación o protección como para ambientes hostiles o contaminados. Y bueno, a lo largo como de algunos temas de investigación, eso se fue transformando y empezamos a ver de qué manera podíamos aplicar estas estrategias en otro tipo de enfoques, ¿no? Entonces ya al aplicar a Ignite lo presentamos más como con nuestro desarrollo había avanzado en generar formulaciones de productos biológicos que mantenían la viabilidad de células y habíamos llegado como a un avance de aplicación hasta invernadero. Entonces, en nuestro caso sí era para aplicaciones agrícolas y eso fue más o menos digamos que el grado de avance que teníamos. Habíamos visto resultados para diferentes cultivos, en el proceso como tal, en la formulación, habíamos hecho pruebas con diferentes bacterias o microorganismos, logramos una buena efectividad y después eso pues vimos como el potencial que pueda tener, pero ya como menciona Lau, durante el programa eso se transforma muchísimo con el aporte de no solamente del lado de ciencia, sino también de negocios. Y pues hoy Microin se transformó también ahora en una plataforma de formulación de productos biológicos, empleando tecnología de microencapsulación, pero abriendo el panorama a otro tipo de aplicaciones también. Y pues bueno, incorporando otras herramientas y incluso estrategias bioinformáticas para pues optimizar el desarrollo de estos productos y que puedan competir con sus em, contrapartes que son contaminantes y lograr la efectividad como deseada, ¿no? Entonces, sí, durante el proceso habíamos logrado cierto avance, pero pues bueno, al final de cuentas se va transformando en algo que tenga más sentido también para los retos como globales, ¿no? Entonces, ese sería como el grado de avance que teníamos en nuestro caso. Gracias, Vicky. Después tenemos otras preguntas un poco orientadas a para quién es la convocatoria, ¿no? A quiénes estamos buscando en Gridex. Gridex es un company builder que se dedica a ayudar a crear startups de base biotecnológica para poder resolver los grandes problemas que necesitamos y a crear como startups que puedan ser empresas globales de impacto en una industria muy particular, que hoy no nos vamos a meter mucho a hablar de temas más como formales de cómo funciona, pero
sí entender que nuestro foco es por este lado que nos ocupa hoy en el webinar, es conocer a perfiles, sobre todo científicos, ¿no? Nos preguntan, ¿es para científicos o especialistas de la salud? Hay startups cuyos founders científicos son médicos, o sea, los especialistas de la salud tal vez pueden, sí, dependerá de en qué están trabajando y cuál sea su proyecto, ¿no? Podría ocurrir. También nos preguntan respecto de como de esos perfiles es cuál es el grado académico que necesita esa persona, si necesita un doctorado, si necesita una maestría. Eh, no hay un requisito mínimo, nosotros no pedimos un requisito mínimo, si necesitamos que esa persona o personas tengan un know-how. Podría ocurrir que ese know-how sea con una carrera de grado, obviamente cuanta más formación tenga la persona hasta cierto punto, o sea, si tiene como, bueno, con un poco de experiencia, lo ayudará a poder traer algo más que una idea, ¿no? Pero puede haber una persona que haya estudiado una carrera científica y que no se haya dedicado a seguir la carrera académica y que esté siguiendo este camino absolutamente. Em, Luego, si querés, hago alguna más, Romy. Dale. Nos preguntan también sobre qué pasa si ya apliqué y cambié de idea, digamos, o sea, o tengo una idea mejor este año u otro año y puedo volver a aplicar. Sí, siempre. Siempre se puede volver a aplicar y siempre nos pueden contactar si tienen como un avance para la idea para su proyecto o si tal vez como feedback de nuestras reuniones surgió algún proyecto nuevo. Estamos siempre abiertos, incluso antes de que les respondamos. Ahí totalmente. Romy, Bueno, ¿querés? sí, acá estaba viendo una de Eduardo Brito de México que nos preguntaba qué pasa después de concretar este evento, por ahí para aprovechar para aclarar, no sé si la entendí del todo, pero por estar registrados a este evento no quedan inscritos en la convocatoria, sino que lo tienen que hacer desde el formulario web que está en nuestra página web y que es muy sencillo y que básicamente los pone como en este proceso de evaluación súper simple que ya les vamos a ir contando. Entonces, eh, hasta acá lo que podemos como ir contándoles o lo que fue saliendo es que equipos científicos con una idea científica y un dominio de ese tema están listos para aplicar, que el grado de avance de esa ciencia es un poco, eh, sí, relativo, digamos, para nuestro proceso de evaluación, no es donde tenemos la prioridad, sí que esté esa intención emprendedora y que nada, y que estén como abiertos a este proceso y yendo en un poco más de profundidad, que haya una innovación, digamos, que tengan algún diferencial en cuanto a cómo están pensando y abarcando esa ciencia, enfocando esa ciencia, y una primera idea de aplicación, cosa que igual podemos ir trabajando. Si te parece, María, podemos ir pasando como a lo que es el proceso en sí de selección y de entrevistas, donde ahí tenemos otra tanda de preguntas que también podemos ir ayudándonos con las chicas sobre, por ejemplo, Ernesto nos pregunta cómo es el formato de esa primera entrevista, o sea, aplicaron el formulario, cómo sigue ese proceso. No sé si Vicky querés compartirnos tu experiencia y después pasamos tal vez a Lau con una próxima. Sí, bueno, desde la aplicación es muy distinta a lo que desde el lado académico estamos como acostumbrados. El formulario es muy simple, lo encuentran en la página web. Yo creo que ahí el trabajo del lado científico es ser súper concisos y transmitir en un espacio muy pequeño todo lo que queremos como desarrollar, entonces hay que tenerlo bastante claro. Y pues bueno, pero en realidad no te toma muchos minutos, es solamente llenarlo y de ahí, pues pasas a la primera entrevista, que también es de algunos minutos nada más, donde, pues bueno, es más o menos exploramos o ellos exploran del equipo científico, nos presentamos y vemos, pues justo les contamos cómo es que surge la idea, la lógica que hay detrás y bueno, básicamente es tratar de mostrarles hacia dónde lo estamos viendo, qué otras opciones tienen y bueno, sirve muchísimo tener esas entrevistas porque también te abren el panorama a algo más de lo que tú ya estabas como que pensándolo. Y pues bueno, de mi experiencia fueron súper enriquecedoras desde la primera entrevista porque bueno, te hace cuestionarte también a ti mismo sobre si estás dirigiéndolo de la mejor manera. Y pues bueno,
Después creo que pasamos al segundo filtro, que era de 50 equipos, me parece. Y bueno, ahí digamos que es una segunda ronda de preguntas donde a lo mejor ya se entran a temas más específicos. Y bueno, también hay que mostrar un poquito del compromiso que tenemos, ¿no? También como científicos, no nada más exploran el lado técnico, sino también pues humano, ¿no? De qué tanta disposición o compromiso tienes para emprender y que bueno, que también es importante considerar, ya sea que vengas como de la academia o que estés trabajando en industria. Entonces, bueno, el compromiso que demuestres también durante las entrevistas es importante, considero yo. Y pues bueno, cada entrevista fue como acercándonos a saber si podíamos presentar o algo que se podía transformar en una startup. Entonces, de mi lado fue muy enriquecedor. Muchas gracias, Vicky. Y Lau, sumaría, ¿cómo se prepararon ustedes, digamos, para las entrevistas? ¿O qué consejo les darías o qué recomendación para esas entrevistas? O ninguna. O vengan y listo. No, sí, en realidad entiendo que cuando uno llena el formulario, a veces no estamos acostumbrados los científicos a llenar formularios para este tipo de aplicación. Entonces llenamos formularios contando lo que hacemos en el laboratorio, parecido a lo que es la elaboración de un proyecto científico. Nos cuesta encontrarle la innovación, nos cuesta pensarlo a escala global, nos cuesta pensar en competidores, en clientes, en mercados. Entonces entiendo que la entrevista por ahí tiende a aclarar un poco eh, lo que uno pone en el formulario desde un punto de vista científico. Entonces, a veces es difícil de explicar lo que hacemos y lo ponemos en un formulario como para que lo entienda otro científico. Y en este caso lo tiene que entender del otro lado una persona por ahí que no es científica. Entonces, en la entrevista, si bien es una entrevista bastante sencilla, así como dijo Vicky, muy amena, no es algo para ponerse nervioso, pero sí me parece que en la entrevista uno tiene que demostrar realmente que el proyecto que uno está presentando es un proyecto que puede ser escalado, que es innovador, que puede ser llevado a cabo y con un equipo de trabajo sólido que puede llegar a superar todos los inconvenientes que se puedan llegar a presentar en el camino. Entonces, me parece que creo que la base para esa entrevista es eso, es el equipo de trabajo y contar el proyecto desde un punto de vista o pensándolo como un negocio más que como un proyecto de ciencia en sí. Me gusta porque vi que Lau dice todo lo que uno tendría que hacer perfecto, pero que es súper difícil, ¿no? Es como que con el diario del lunes. Porque tranquilo que eso es como el ideal, pero que nosotros no es que esperamos eso para evaluar positivamente un proyecto. Está buenísimo hacer ese ejercicio porque nosotros les vamos a preguntar sobre eso, porque a nosotros lo que nos interesa es entender eso, intentar entender juntos cuál es el potencial del proyecto y cuáles son las intenciones y el potencial del equipo. Pero es algo que es amable, digamos, y que también el formulario de inscripción, como decían, es súper simple y tampoco es tan importante que si lo completo bien o lo completo mal. Lo que es importante es que haya información, una información mínima suficiente, que no sea solamente una frase, para que nosotros podamos decir, ah, esta es por este lado, ok, es interesante porque tal cosa, y nosotros siempre que está dentro de las posibilidades, hacemos la primera entrevista con los proyectos. Sobre todo al final de la convocatoria, que se nos acumulan muchísimos proyectos, sí nos puede llegar a pasar que si hay formularios de inscripción que son demasiados cuotos o escuetos o que ya vemos que por alguna razón verdaderamente no hay fit, tal vez no vayamos a priorizar esa entrevista. En principio, intentamos entrevistar a todos, no siempre es una posibilidad y siempre estamos abiertos igualmente a una conversación más adelante si ese no fuera el caso. Em, Creo que Miguel pregunta si podemos profundizar en el proceso de selección de Ignite. Un poco, eh, ustedes ya contaron como su proceso de aplicar y las dos etapas con Tobiki, ¿no? Es como que nosotros tenemos esta primera entrevista de 15 minutos, luego seleccionamos a 50 proyectos de entre todos los que se anotan en la convocatoria y durante marzo hacemos 50 entrevistas de selección
con esos proyectos, con más personas de nuestro equipo y un poquito más largas, con una dinámica bastante parecida, porque lo que queremos saber es lo mismo, pero en más profundidad y queremos ir indagando en algunos temas en particular que nos llamen la atención de cada proyecto. Y ese es el proceso de selección de Ignite. Seleccionamos los 20 proyectos que elegimos que queremos que participen en Ignite y a principio de abril les comentamos a todos, tanto por sí como por no, siempre, si quedan seleccionados o si no, para Ignite. Ese es como un poco el proceso que hacemos. Hay algunas preguntas sobre roles y creo que también había algo, acá una pregunta que en un momentito que tuve tiempo leí Sí, en el de chat. alguien tal vez con perfil más de negocios. Vamos a dejar las preguntas como del match para tal vez un poquitito más adelante, para cuando toquemos como el lado de negocios. Gracias a los que vienen a conocer un poco cómo es el proceso del lado científico, aunque sean de negocios, hoy nuestro foco es poder informar sobre todo a los científicos, así que tal vez no nos vamos a meter en detalles de los emprendedores de negocios per se, sino por qué son importantes los perfiles de negocios para los equipos científicos, sobre todo. Eh, Nos preguntan si es necesario contar con una empresa para recibir la inversión. Hacemos ping pong de preguntas y respuestas. ¿Quién quiere responder? ¿Es necesario tener una empresa para recibir la inversión? No, no, la empresa Ok, es programa, ¿no? ujú. O sea, para ser seleccionados en Ignite no hace falta, para participar en Ignite tampoco, y cuando nosotros decidimos si vamos a invertir en una startup, obviamente que vamos a necesitar que exista esa startup, entonces en el momento que nosotros les confirmamos la inversión, ahí es cuando arman la startup, pero no es necesario que lo hagan antes. Em, Y ahí hay otra eh, relacionada, si querés, me sumo, Lua, respecto a cómo es esa relación post-inversión de alguna manera. Entonces, como hilando un poco cómo viene la historia, está el proceso de selección, después luego participan del programa 20 equipos científicos con su proyecto y 20 emprendedores de negocios. Y luego de toda la dinámica que se va trabajando, al final lo que ocurre es que desde Griex decidimos invertir en un par de esos equipos, digamos, que han llegado a ese proceso. Algo que es bastante clave, que también está bueno escucharlo ahora desde las chicas, es el hecho de que desde Griex lo que buscamos encontrar son equipos que puedan ser autónomos, digamos. Nosotros trabajamos en todo este proceso de company building, de revisión y de ayudarlos y estimularlos a que armen ese primer bosquejo con nuestra ayuda, pero luego van a tener que funcionar por su cuenta y de alguna manera estamos todo el tiempo tratando de medir esa capacidad del equipo durante el proceso. Ahora, post inversión, la relación no termina, todo lo contrario. No sé si Lau querés contar tu experiencia hasta acá, si bien ustedes recibieron la inversión hace algunos meses, sí ya hay como historia para contar, cómo viven la relación con Griex post inversión. Sí, en realidad nosotros, bueno, Gridex por supuesto pasó a ser un socio fundamental. A nosotros ustedes nos ayudaron mucho, Gridex nos ayudó mucho en conseguir contactos para, sobre todo de servicios que nosotros íbamos necesitando. Entonces, por ahí en una conversación donde Gridex te pregunta, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué les hace falta? ¿En qué están trabados? Uno cuenta y ellos te dicen, bueno, contáctense con tal persona, hablen con tal, yo los contacto con tal. Entonces eso nos fue ayudando en todo lo que tiene que ver con bioinformática, que nosotros no conocíamos, contactos de esa área, o lo que fue toda la parte de fermentaciones, y bueno, entonces en ese sentido, la verdad que el aporte de Gridex fue muy importante, todo lo que tiene que ver con el trabajo en lo que es el armado del negocio también, pero siempre desde un punto de vista más de asesoramiento y de ponernos en contacto, como ser el nexo entre la empresa y los distintos aportantes de servicios que existen y que incluso muchas son startups del mismo Gridex o surgidas desde Gridex que ayudan a otras startups a ir creciendo. Buenísimo, gracias.
Sumo algo que tal vez es importante y yo me lo pasé a decir, es que Griex, digamos, invierte a cambio de una participación accionaria en esa empresa, que eventualmente va a ser equity, que inicialmente tiene un formato de SAFE, que es un instrumento, digamos, típico de este tipo de empresas, pero que conceptualmente implica que nosotros nos asociamos y pasamos a tener una participación minoritaria en esa empresa como un inversor. Em, y sí, en el proceso inicial estamos mucho más encima, pero como les decía Lau, nuestro espíritu es como el soporte más reactivo post inversión, buscando esa autonomía, pero sí hay una cuestión bastante concreta, que es que Griex puede seguir invirtiendo en estas empresas. Nosotros hacemos esa inversión inicial después del programa, pero tenemos la posibilidad de seguir invirtiendo en rondas posteriores. Cualquiera de estas empresas son empresas que hacen apuestas, digamos, tecnológicas y de negocios súper ambiciosas y grandes, y esa inversión inicial que Griex hace, que es de $250.000, no va a alcanzar para que la empresa sea una empresa autosustentable y valide todas sus hipótesis técnicas y de negocios, sino que va a tener que seguir buscando inversión de otros inversores como Griex, pero que están en otras partes del mundo y que se van especializando en distintos estadios y grados de avance del startup, digamos. Entonces, Griex puede seguir invirtiendo, de hecho lo intenta hacer porque es una forma de seguir estando digamos, involucrado en la empresa cada vez más, o no cada vez más, pero seguir, digamos, contribuyendo a esa participación, pero nunca más lidera ese proceso. O sea, hay otros inversores que van a ir evaluando estas startups y van a ir decidiendo poner o no su capital, y Griex lo que hace ante esa validación de otro actor, de otro inversor que dice, bueno, esta empresa tiene sentido esta propuesta, le creo a este equipo, me parece que está bueno lo que dicen, invierto, bueno, Griex se suma con una determinada cantidad que puede ir hasta $1,500,000 en la vida de esa startup, digamos. Eh, Más allá de todo este soporte que decía Lau en conexiones y en también ayudarlos cada vez más como a pensar ese próximo paso, tratando de traer la experiencia práctica que nos trae el portfolio. Sí, Nosotros hoy Está ocupado, tenemos, profe. sí, creo Sí. que hay un estoy en la micrófono. videoconferencia. Bueno, alguien se desmuteó. Em, como decíamos y seguramente lo vieron en la web, nosotros hoy tenemos 81 empresas invertidas con este modelo, digamos, y la mitad de esas empresas ya levantaron capital, y en todo ese proceso Griex va como aprendiendo qué es lo que les pasa después, y vamos tratando de ajustar hacia el inicio del proceso y del programa. Y bueno, muchas de estas cosas que estamos charlando se desprenden de ahí. Em, a ver, ¿cuáles seguían? No sé si Mari tenés identificado. Pueden un poquito. Nos preguntan también sobre qué es lo que ocurre. Bueno, voy a responder una pregunta que recién vi de casualidad en el chat, que es qué porcentaje accionario tomamos, porque justo Romy dijo, nosotros invertimos $250.000 por el 25% de la startup. Esa es muy fácil de contestar, porque ahí quedó la mitad de la respuesta. Y un poquito sobre Ignite, ¿no? Yendo al programa, ¿qué es? Nos preguntan cómo es el acompañamiento y cuáles son las actividades que desarrollamos. Eh, y entiendo que también seguramente no vamos a ir en súper detalle. Un poco el concepto es que Ignite son 3 meses para que nosotros desde GRIEX podamos ayudar a los equipos científicos a desarrollarse y a transformar su proyecto científico en una startup invertible en la que querramos invertir. Entonces, para eso vamos trabajando juntos, dándoles herramientas para que empiecen a poder construir esa startup, ¿no? Herramientas más formales como de propiedad intelectual, regulatorio, elementos más informales como temas de equipo, de quiénes van a ser, bueno, muy formal saber quiénes van a ser fundadores y quién no, pero cuál es el proyecto de vida de esas personas y cómo hacer algo que sea compatible con una startup. También de cómo encontrar el problema relevante, el problema que esa startup va a tener que resolver, porque no es lo mismo desarrollar ciencia, hacer ciencia para investigar, que enfocado como en la solución y en el desarrollo, que pensar alguien finalmente, si estoy creando una empresa, alguien tiene que querer, que necesitar resolver un problema por el que me va a querer pagar, no alguien, muchas personas, los suficientes clientes tengo que poder tener. Y entender cuáles son esas necesidades no es trivial y no es nada fácil, porque hay que entender verdaderamente cuál es el problema. Tal vez ahora, chicas, pueden elegir de todo lo que estoy diciendo algo en lo que tal vez quieran hacer foco.
porque debía ser como un pantallacito de Ignite. Esos son algunos de los temas que vemos en Ignite. Y también otro tema que se trabaja muchísimo es en la formación del equipo, porque algunos equipos vienen con un perfil de negocios, pero en general no. En general los equipos científicos vienen como quienes son, con quienes somos, porque acá todas somos científicas, como equipos científicos que quieren emprender. Y una de nuestras experiencias y nuestros aprendizajes en Gridex es que los equipos más fuertes son los que van a ser equipos que puedan complementarse entre sí y tener distintas herramientas para poder llevar adelante la startup. Entonces, encontramos que los equipos, los mejores equipos son los que tienen también un perfil de negocios como parte de ese equipo fundador. Pero ¿qué pasa? Los científicos en general no conocemos a esa gente, o por lo menos no a la gente idónea que tiene ese perfil. Entonces, una cosa que hacemos desde Gridex es, además de esto que hacemos ahora, de buscar proyectos científicos con sus equipos, buscamos perfiles de negocios. Personas que quieren venir a emprender en biotecnología, que no necesariamente saben de biotecnología ni de ciencia, más de lo que sabe alguien que sale del colegio secundario, pero que tienen experiencia, que vienen formados y que vienen formados en negocios de alguna forma u otra y que tienen experiencia en este mundo y que tienen como pasión por venir a emprender en algo que es mucho más difícil que hacer una app, digamos. Y entonces Ignite también es el espacio en donde se encuentran los equipos de científicos con los perfiles de negocios y donde se intenta que se conozcan y se haga match. Y esto lo hacemos en la práctica con encuentros que son webinars en horarios lo más amables posibles para ser compatible con el resto de la vida. Eh, y también con muchos encuentros uno a uno con los equipos científicos y algún miembro de Gridex, donde los vamos acompañando y ayudando a ir formulando su proyecto como startup. No sé, chicas, si hay algo que quieran agregar que me haya olvidado o que a ustedes les haya llamado más la atención o marcado, o continuamos. Bueno, ahí en ese punto nada más siempre sumo que creo que es de la parte como más enriquecedora donde puedes abrirte a conocer otros perfiles y como bien decía María, usualmente no estamos tan cercanos a emprendedores de negocios y es algo súper importante para integrar en la propuesta y pues bueno, que también te van acompañando a ver tu proyecto científico como cómo puede escalar y puede tener sentido también desde el lado de negocios. Y creo que es una de las partes como más bonitas del programa, donde puedes conocer a otros perfiles que también, algo que a mí me llama mucho la atención y que en su momento como que siempre lo destaco, es que son personas que tienen saberes distintos a nosotros, pero que comparten visión y perspectiva o intención de emprender también. Y al final de cuentas no somos tan distintos, que es algo que terminamos dándonos cuenta durante el programa, que en realidad estamos como muy alineados en los objetivos, en la visión, en lo que queremos hacer, pero solamente estamos complementándonos en saberes y creo que eso es algo muy importante que se da de manera natural y que pues es bueno como tener ese acercamiento a otros perfiles para que enriquezcan el proyecto, ¿no? Que bueno, eso sería como algo importante y que también desde el lado que sustenta al proyecto científico para que sea invertible, es justo encontrar esa persona que le pueda dar esa visión también más global o de negocios. Gracias, Vicky. Romy, ¿querés seguir con la siguiente sección? Dale. Una cortita, tal vez más relacionada a lo anterior, la vi también en el chat, creo que dos o tres veces, sobre si es posible recibir menos de $250.000 de nuestra inversión. Por ahí, solo aclarar de que nuestro modelo es fijo, digamos. Nosotros invertimos $250.000 a cambio del 25%, como mencionábamos, y no se puede recibir menos que eso. Y eso está relacionado, digamos, a la forma en la que están pensadas estas empresas y a cómo van a dar sus próximos pasos. Entonces, la respuesta corta es que no. Digamos, de hecho, podría ocurrir que necesiten más que 250.000 y siempre la propuesta va a ser qué es lo que podés hacer con esos 250.000 y validar de alguna manera parte de tus hipótesis. Pero bueno, siempre pueden aplicar o hacernos las preguntas, digamos, en el caso particular de ustedes. eh, para entender mejor. Seguramente hay vueltas para darles para que esa no sea la limitación, digamos, para aplicar o para poder avanzar en el proceso. Em,
Bueno, podemos ir pasando como a la parte como más concreta de cómo es la inversión, cómo es el proceso de financiamiento, qué pasa con la propiedad Ujú. intelectual, es como un gran miedo, temor, pregunta. Nos preguntaban Romy, hoy, sí, antes dale, de dale. pasar a esa, ya que justo vi que hablaba del equipo, porque también hay alguna pregunta acá que nos dice en el chat, ¿qué aprendieron de la gente de negocios? ¿Cómo llevaron a cabo el traspaso de conocimiento? Había otras preguntas que eran como, ¿cómo, cómo se llevaba, cómo se transfiere la tecnología o cómo el emprendedor de negocios se queda con el conocimiento? Nada de eso ocurre. Eso es súper importante. Por eso interrumpo. Nosotros No, sí. no buscamos científicos que quieran que su ciencia llegue a un lugar y ellos quedarse en la academia y en su laboratorio para siempre. Nosotros buscamos científicos que, aunque todavía no lo tengan claro, porque los caminos pueden ser distintos, tengan la curiosidad por emprender, por ser emprendedores. Nosotros, los científicos, Lau y Vicky y todos los demás son científicos emprendedores o emprendedores científicos, pero con el camino que sea, el camino suyo es emprender. El perfil de negocios está para ser un cofundador, para ser su coequiper o más, si hay más personas en el equipo, y ser una persona más, no para llevarlo adelante ni para transferir la tecnología y licenciar una tecnología fuera de la academia y que el científico quede en la academia. Este es otro modelo, pero no es el que hacemos en griego. Ahí te dejo seguir, Romy. No, súper importante este punto. Bueno, volviendo a esto, como lo que hablábamos recién, propiedad intelectual es como un gran tema que está bastante relacionado, digamos, al mundo de este tipo de startup y que también genera muchas preguntas en los equipos. Bueno, hay varias de personas de los distintos países, pero que rondan en general respecto a qué pasa con la propiedad intelectual, de quién es, cómo se gestiona, nada, qué rol tiene Gridex, qué rol tiene Startup, qué rol tienen los científicos. No sé si Lau querés compartir brevemente cómo lo hayas intuido hasta acá y después lo podemos ir completando o complementando de forma más general, pero hay propiedad intelectual que se va generando en los grupos de los que ustedes vienen, pero luego la startup es otro organismo de alguna manera. ¿Qué pasa ahí? Ahí Ahí. está. Sí, nosotros, bueno, la verdad que eso también es una gran ayuda de Gridex, que nos ponen un abogado, nos pusieron en contacto con abogados que conocen de este tema, y eso por ahí nos permitió también tratar de entender cómo obtener la licencia de lo que uno está desarrollando. El tema de la propiedad intelectual no es menor, es muy importante e incluso en algunos casos llega como a ser un requisito que uno pueda tener la propiedad intelectual de eso porque tiene que ver con una explotación después comercial. Este, mm, yo la verdad que, bueno, en nuestro caso, nosotros, dos de las investigadoras que trabajan conmigo son de CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones acá en Argentina, y todo el trabajo que se desarrolló previo a lo que fue la conformación de la startup pertenece a CONICET, o sea que ahí hay que licenciar esa tecnología a CONICET, pero a partir de la conformación de la startup y de que alguno del equipo de la empresa pase a formar parte de la empresa, ya toda la tecnología que se empieza a desarrollar es propia de la empresa. Por eso es importante lo que decían las chicas, de que realmente el equipo o sea, trabaje 100% dedicado a la empresa y no siga participando en proyectos de investigación que después puedan tener algún inconveniente en la licencia de los temas que uno está desarrollando. Pero por lo menos a nosotros nos ayudó muchísimo trabajar con abogados e incluso hasta el día de hoy seguimos en contacto con ellos porque hay una cuestión también de reglamentos y de reglas que uno tiene que acordar y tiene que seguir y tiene que respetar. Este, pero bueno, es algo en lo que hay que trabajar. O sea, no es menor el tema de la propiedad intelectual para el caso de las startups. Muchas gracias, Lau. Por ahí, para como el que no tenga el concepto más general, eh,
la propiedad intelectual que se genera dentro de las instituciones científicas pertenece a las instituciones científicas, que son quienes están pagando de alguna manera los sueldos sí, infraestructura, distintas cuestiones, por lo menos hasta el momento en que la startup es creada y pasa a tener, digamos, fondos para financiar digamos, esa investigación que sigue. Entonces, un problema, entre comillas, de la startup va a ser licenciar esa tecnología que ya fue generada probablemente por las mismas personas que también ahora están fundando la empresa. Es como que eso para mí era como antiintuitivo cuando fui entrando en este mundo. Es como que sos científico que creó tal vez la patente y científico que emprende la empresa que va a licenciar la tecnología que vos mismo creaste, pero ahí hay como ese enredo, por ahí como para aclararlo, que sepan que hay procesos para transferir esa tecnología y que la startup como un nuevo organismo lo va a licenciar y va a usar, digamos, comercialmente eso, pero sí que no es menor que la propiedad intelectual es importante en este tipo de startups, tal vez no el día que aplican a nuestra convocatoria o el día que reciben la inversión, pero sí vamos a trabajar durante el programa la importancia estratégica que esto tiene para el crecimiento, el futuro de la empresa y la importancia que tiene buscar asesoramiento, digamos, especializado para diagramar la estrategia, para evaluar dónde estás parado, para saber qué potencia puede llegar a tener esa protección de la propiedad intelectual. Pero bueno, en resumidas cuentas es algo de lo que hay que ocuparse, digamos, pero que no es, digamos, algo dramático o algo por lo que nosotros filtremos, por ejemplo, proyectos en la convocatoria. Obviamente que lo vamos a querer entender, pero sí como que hay margen para buscarle la vuelta, sobre todo porque las patentes están escritas desde una perspectiva y cuando uno está en la academia la perspectiva es una, pero cuando vas a la startup puede ser otra y entonces ahí lo que tenés o no protegido puede variar. Em, de propiedad intelectual diría como que en términos generales estaríamos. Mari, ¿qué te parece? ¿Pasamos a otra? Sí, totalmente. Y que también en términos de la convocatoria y de la situación de cómo aplico o no aplico, es algo para conversar, digamos, en todos los casos, porque hay tantas situaciones o sea, cada caso es un mundo, digamos. Entonces, ahí está bueno, y está bueno entender que los caminos existen, hay algunos más simples, otros más complejos, hay algunos que son más beneficiosos para unos y para otros, pero siempre es interesante conversar y no pensar que porque algo está o no está, me va a impedir o no, sobre todo tener una primera conversación, que es el punto en el que hoy estamos. Buenísimo. Em, y hay otras preguntas que por ahí voy a pedirle a Vicky que lo cuente desde la experiencia en Microin. ¿Qué pasa al momento de recibir la inversión de Gridex en cuanto al uso de ese presupuesto? O sea, ¿cómo deciden en qué gastarlo? ¿Qué restricciones hay? ¿Cómo gestionan cambios en la estrategia científica? ¿Y qué pasa incluso con el equipo científico que vas a ir armando dentro de la startup? ¿De dónde le pagás a esa gente? ¿De qué te pagás a vos misma? ¿Cómo se usan los fondos? Sí, bueno, de hecho durante Ignite ya te vas preparando como con un plan, que es ahí donde también participa el emprendedor de negocios, para ir obviamente como que alocando cómo sería nuestra estrategia, ¿no? Para hacer lo más óptimo el uso de recursos. Obviamente como son startups de ciencia, lo más lógico es que mucho de los fondos se vaya justamente a desarrollar más pues la parte de, de experimentos. Hay también un espacio como para proteger, no sé, la propiedad intelectual. Digamos que todos los fondos que recibimos son justo para eso. Y para el equipo que va a estar de lleno o de tiempo completo también, ¿no? Está considerado dentro digamos que de la partida del presupuesto, los sueldos de las personas que están full en la compañía. Entonces, pues es más estratégico, pero también algo a mencionar es que hay acompañamiento de parte de Griegs también en eso, bueno, ponerte en contacto con personas que te ayudan como que a ver si tiene sentido cómo vamos obviamente, a manejar los fondos. Y bueno, lo que pasa una vez que ya, bueno, tiene sentido lo que estamos planteando y llegamos a ser favorecidos con la inversión, pues igual, ¿no? Se forma la startup con el acompañamiento
de Grix durante el proceso para hacerlo o sea, tener las mejores prácticas de cómo hacerlo. La compañía se funda en Estados Unidos y bueno, hay todo ese, digamos que proceso, la verdad es que es bastante simple para nosotros porque gracias al acompañamiento de Gridex es como mucho más natural, ¿no? Que se lleve a cabo a que si lo hiciéramos por nuestra cuenta, ¿no? Todo, entonces ahí creo que es una gran ventaja que tengamos como el soporte o la red de apoyo que brinda Gridex en ese acompañamiento. Y pues bueno, los fondos son justamente para eso. También hay una partida que se guarda justamente como para, pues para hacer crecer la empresa o, por ejemplo, guardar fondos para cosas que sabemos que son indispensables a futuro. Por ejemplo, no sé, cosas ya más de marketing o la Ujú. estrategia en general. Y pues bueno, es para ello. Súper. Y pero, Algo, sí, Lau. no, agregar o sea, como a Gridex no hay que rendirles cuenta de los gastos. No es que Gridex pide por ahí en qué gastaron o mándenme la factura No, o no los es un presupuestos. subsidio, ¿no? No, eso es porque a veces los científicos estamos acostumbrados a otra cosa, a tener que buscar tres presupuestos, presentar que eso se apruebe y recién poder proceder a la compra. Es como que esto no, esto es la empresa decide, la empresa arma su estrategia de gastos en mediano plazo, porque la verdad que la inversión inicial de Gridex sirve como para empezar a despegar, pero en un corto plazo. Así que uno arma medio la estrategia para tratar de que ese dinero rinda lo que más se pueda para tratar de llegar rápido a conseguir un nuevo capital, pero no hay que rendir cuenta de los Ujú, gastos ni presentar facturas ni esas cosas que por ahí estamos acostumbrados los científicos. ujú. Muy, muy acertado. Iba a ir también por ese lado, Lau, gracias a las dos. Tenemos un montón de preguntas y no vamos a llegar a tiempo, por suerte, porque solo es bueno. Juli además debe estar perdiendo los dedos en el chat contestando. Eh, pero hay una que justo tenía después anotada que me parece interesante, y la voy a responder un poco yo, chicas, si quieren acoten algo, pero si no vamos corto, que es cómo emprender desde el laboratorio. ¿Se puede trabajar en una universidad y emprender al mismo tiempo? Eh, Eso es justamente como parte del camino que uno tiene que ir amablemente recorriendo y que yo decía un poquito antes. Y tal vez las chicas están ahora en proceso, porque las chicas o sus equipos, digamos, el camino de emprender desde el laboratorio es súper interesante, porque es pasar de hacer ciencia como académico en el laboratorio a hacer ciencia desde la startup que van a seguir haciendo ciencia, pero se hace una ciencia muy distinta, digamos, con objetivos distintos, con prioridades distintas, con tiempos diferentes, con presupuestos diferentes, que eso está buenísimo, ¿no? Como poder querer hacer algo y llevarlo adelante, como decía Lau. Eh, y se puede trabajar en la universidad y emprender al mismo tiempo. Los procesos de cómo, para emprender siendo científico, de alguna manera tienen que ser amables y dentro de las posibilidades de lo que permite cada institución en cada país y de cómo permite hacer una transición, está buenísimo poder hacer una transición que va a ser más larga, más corta, dependiendo del caso, dependiendo de las obligaciones y dependiendo de lo que le convenga a la startup, pero siempre tiene que existir el proyecto de vida de emprender, que lo recalco porque es súper importante. Tiene que existir y no tiene que existir en todo el equipo, tiene que haber al menos una persona, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser hasta tres, diría, en el equipo científico, que tenga la intención de emprender. Después, cómo eso se acomoda, hay que verlo caso a caso y hay que ver que sea factible, pero no de llevar su ciencia a que su ciencia haga algo, pero yo quedarme en el laboratorio, ¿no? Son dos cosas que son muy distintas y que hay que empezar a pensar y está buenísimo, sí, esa conversación, si la pueden empezar a tener antes de la primera entrevista, cuando nosotros contamos, bueno, ¿alguien quiere aprender con esto? ¿Alguien quiere llevarlo adelante? Que alguien pueda decir sí sin que lo empujen todos los demás al frente necesariamente. Eh, pues un poquito, eh, hay varias preguntas que tal vez son consejos para emprender que van pidiendo, pero no sé si, Romy, ¿hay alguna otra pregunta o vamos a esas para explotar a las chicas? Eh, Había una muy puntual en el chat
no sé si Juli ya le respondió sobre dónde creas tu empresa. Un poco salió hoy. ¿Dónde creas tu empresa si estás en Chile, por ejemplo? Era la pregunta. Em, Ujú. O dónde, o si se puede fundar la empresa en Estados Unidos con la situación actual de Estados Unidos. Sí, se puede. ah, Porque nadie se tiene que ir a vivir a Estados Unidos necesariamente y no tiene que tener visa. Eh, es simplemente un vehículo, digamos, una herramienta. como tal vez solo mencionar que es donde se hace la transferencia, o sea, la idea es que creen la corporation en Estados Unidos y después van a tener subsidiaria en sus países para poder funcionar y a cubrir sus costos. Y esto es algo que en realidad el próximo paso de inversión les va a pedir y es una manera de ir dejándolo como ordenado desde antes. Un poco en un contexto en donde es una historia la que estás construyendo que el próximo inversor va a querer entender y mirar, y que cuanto más estándar sea respecto a las reglas de esta industria de inversiones que es muy particular y que tiene sus reglas, como que más te aumenta las chances de llegar a la conversación donde puedes mostrar tu ciencia y tu potencial y no quedarte antes sin la reunión porque algo no es estándar y tal vez no van a detenerse a entender por qué lo hiciste diferente a lo que lo hace el resto de la gente. Entonces, nada, una mini aclaración. Pero sí, creo que con los minutitos que quedan podemos pasar a experiencias y consejos A estas de las preguntas. emprendedoras. Sí, creo que en definitiva lo que quieren saber la gente, sobre todo de ustedes, diría que es eh, ¿qué recomendaciones tienen para jóvenes científicos que tienen ganas de emprender? Leo textualmente, ¿cómo es su día a día y cómo se transformó su día a día? Que tal vez da para mucho, pero lo pueden responder, intentar responder corto. Y tal vez cuánto, bueno, vamos, empecemos por esas dos y vemos. ¿Querés empezar, Lau? Sí. Bueno, es difícil dar consejos desde o recomendaciones porque la verdad que nosotros recién estamos empezando, pero yo les diría que se presenten, que no tengan miedo de presentarse a Ignite. A veces uno menosprecia la idea que tiene y dice, no creo que, porque capaz que no sirve o que no tiene proyección global o que, no sé, a veces por ahí los científicos menospreciamos mucho el trabajo que hacemos eh, y no creemos que pueda haber gente interesada y para lo cual eso pueda tener un rédito económico. Entonces, creo que nos bajamos antes de presentarnos. Entonces, yo les diría que se animen. La verdad que es como decían las chicas, es otra forma de hacer ciencia muy diferente a la que estamos acostumbrados los científicos que trabajamos mucho en el laboratorio. Esta conexión con el mundo empresarial, este, con gente que realmente está interesada en lo que hacemos, es impresionante y genera una pasión que por ahí uno no la tiene desde un principio porque está asustado, porque tiene miedo, porque no sabe en qué va a terminar y realmente es como que te va llevando y vas viendo que hay gente interesada, vas viendo que hay gente que te apoya, que te ayuda, que te empuja, que te asesora, que entonces vas viendo cómo los proyectos que inicialmente son una idea empiezan a crecer y empiezan a tomar forma y realmente es fascinante. Y cómo cambió, por lo menos mi vida, 100%. Yo ahora estoy el día entero pensando en la startup, con los chicos conectados todo el día, viendo reuniones todos los días frente a inversores, o sea, con externos, reuniones internas de equipo, estrategia, diseño de marca, marketing, logo, nombre de la empresa, o sea, un montón de cosas que no conocía o que las veía desde afuera y ahora las tengo que vivir desde adentro, pero estoy feliz porque cada paso que uno hace es un montón de esfuerzo, pero es un logro y como les digo, recién estamos empezando, o sea, todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. También hay momentos donde parece que todo se pone negro y como que decís, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Pero, y ahí tiene mucho que ver el equipo, pero cada paso que uno da es un logro enorme
Así que desde lo personal yo estoy feliz, o sea, yo no tengo ningún problema en destinar tiempo extra a reuniones y a eventos y a cosas, porque no me molesta, sé que es algo para mí y por lo que yo pienso seguir. O sea, yo creo que no sé si podría volver a ser la científica de laboratorio que fui. Creo que por lo menos en mi caso es un camino de ida, digamos. Si me va mal, y veré, capaz que me meto en otra startup, no sé. Pero bueno, nada, eso es simplemente mi experiencia. ¿Y Vicky? Bueno, yo ahí sumaría a todo lo que dice el Lau, que bueno, que el camino de científico emprendedor es como que para todos estos científicos que han mutado un poquito y que quieren salir de aportar desde la ciencia, pero también a un impacto un poco más, llevarlo a algo más grande. Y eso pues no nada más es como que te da satisfacción que de lado como técnico, sino que también es una satisfacción personal, ¿no? De abrirte a la posibilidad de que tú puedes aportar un granito de arena a estos problemas que son enormes y que obviamente no lo vas a hacer solo, ¿no? Entonces hay que soltar muchísimo. Pues como que todas estas como perspectivas que a veces tenemos, ¿no? Que mencionaba Lau, ¿no? De tal vez de no creernos capaces de hacerlo, porque no lo vamos a hacer, obviamente una sola persona o un grupo científico no va a trascender mucho el proyecto, necesitamos mucho más. Entonces, ciencia por sí sola no avanza, necesitamos también compromiso, necesitamos capacidad de ejecución y una buena intención, ¿no? Entonces, para mí que es algo que, al menos en mi experiencia, tuvo que ponerse de acuerdo internamente, o sea, como que juntar mis ganas, ¿no? De hacer las cosas y esta como que vocecita interna que no te deja, al menos en mi caso nunca se cayó, ¿no? De tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo y también, bueno, buscar una idea, sustentarla lo suficientemente bien para que, bueno, pueda impactar en algo y después ir a buscar esas herramientas que no tienes y que, bueno, ahí ocurre la magia de donde empiezas a encontrarte personas que te ayudan, ¿no? Y que al final de cuentas, como pasa en la naturaleza, la mejor manera de lograr cosas es por cooperación, ¿no? Entonces, para mí, una manera de ayudar sería esta y que me siento súper agradecida y afortunada de que hayan confiado en mí, en nuestro proyecto y bueno, ahí es como que una satisfacción también muy grande de saber que podemos aportar algo y pues bueno, en consejo como que durante el programa es que se abran también a las personas que a conocer, ¿no? Diferentes perfiles y que, bueno, se van a dar cuenta que al final queremos lo mismo, ¿no? Que es transformar nuestra ciencia o nuestro conocimiento en algo positivo. Entonces, para mí que sería eso. Impecable. Me imagino un mejor cierre. Si no aplican en Malón después de este cierre. Muchas gracias, chicas. Bueno, vamos a dejar acá, ya son las 4:01 en Argentina. Los esperamos a todos en nuestra convocatoria. Cierra el 10 de febrero, quedan poquitos días. Por si no les quedó claro, es muy fácil de aplicar y lo pueden hacer desde nuestra web. Si alguna pregunta más quedó dando vuelta, tienen nuestros contactos, somos fáciles de encontrar. Esperamos sus preguntas, pero ante la duda apliquen, es como siempre algo que decimos. Gracias Lau y Vicky por nada, por todo lo que Gracias a ustedes. contaron y por todo lo que hacen. Así que necesitamos más de ustedes y estamos en contacto. Muchas Gracias, gracias. que Gracias. anden muy bien. Muchísimas gracias a Gracias, nos todos por vemos. participar. Hasta Gracias. luego.